Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo Derecho, siempre buscando dar alternativas de solución con la ley en la mano. Más vale prevenir que lamentar. Diario los seres humanos tomamos decisiones y a veces no se apegan a la ley y nos cuesta mucho tratar de corregir esa decisión. Por eso en Aprendiendo Derecho siempre buscamos prevenir, porque si prevenimos, obviamente ya no lamentamos. Y para esto, como siempre, dispuesto, hemos invitado a un personaje no solamente de Morelos, sino de todo el país, a un estudioso del derecho fiscal, un conocedor con mucha experiencia, nuestro amigo, el doctor Alfredo Salgado. Qué gusto verte por acá. Mi querido amigo, qué gustazo, primo, primo, saludarte nuevamente en este espacio donde pues tratamos de que la gente aprenda derecho con la ley en la mano, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y ahora vamos a hablar de un temazo, ¿no? Que mucha gente nos ha pedido que por qué no hablamos un poquito de esto, la responsabilidad de los servidores públicos. Sí. Parece ser que la gente se emociona cuando le ofrecen un cargo público, ya va a tener una quincena segura, sí, va a tener prestaciones laborales, pero ¿qué responsabilidades tienen? Tremendas responsabilidades, ¿no? Vamos a hablar de esos temas. ¿Y qué te parece, mi querido contador, si iniciamos hablando, pues generalmente de quien maneja recursos como servidor público? Sí, fíjate que derivado de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, desde ya el 2015, relativamente son disposiciones nuevas, y digo relativamente porque pues tiene 7 años este Sistema Nacional Anticorrupción, aunque hay algunas leyes que se reformaron, otras se derogan, y hay otras que son nuevas leyes derivadas de todo este sistema, donde los servidores públicos hoy día tienen muchísimas más responsabilidades. Están más especificadas los principios y las directrices sobre de las cuales deben de llevar a cabo su función como servidores públicos, cuidando que los recursos públicos que manejen pues se lleven a cabo, se ejerzan en base a principios de honestidad, de eficiencia, de austeridad, de disciplina presupuestaria, y en caso de que no se lleven así, pues entonces implica que van a ser sancionados. Wow. Y ese tema de las sanciones, también por el otro lado, pues hay mucha gente que si no conocen lo que es las directrices y los principios, pues pueden incurrir fácilmente en sanciones. Hasta penales, ¿no? Exactamente. Penales. Y no solamente de corte administrativo, sino también penales. Y hay mucha gente, muchos servidores públicos que desconocen toda la circunstancia. En el momento en que incurren en la falta administrativa, que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se clasifican en dos, en falta no grave y en falta grave, y las faltas graves implican precisamente sanciones penales, que yo creo que de eso pues el expertazo eres tú, mi querido doctor Cipriano, ¿no? Híjole, nomás decirle a nuestro público, ¿no?, que implica a veces hasta bote, ¿no?, con la última reforma que se hizo a la Constitución, donde el Congreso de la Unión hizo una reforma a la Constitución Política y establece que los delitos de corrupción que derivan del servicio público son graves. Claro. Y como son graves, a quien se le imputa un delito de eso se queda detenido, sin derecho a ningún tipo de libertad. En términos generales, ¿es fácil manejar la cuenta pública? Si los servidores públicos manejan cuenta, porque te ofrecen un cargo público, más si manejas dinero. Muchos servidores públicos de la noche a la mañana se convierten en millonarios, pero ahí viene la consecuencia que tú decías. ¿Es sencillo manejar dinero? ¿Es complicado? ¿El dinero te llama? ¿Cómo hacerle, contador? Dice por ahí, nuevos servidores públicos, nuevos millonarios, ¿no? Millonarios. De repente como que es una tendencia, es un patrón de conducta que vemos. Mira, realmente llevar a cabo la presentación de la cuenta pública en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ya viene desde el 2010, 2011, 2012, entra en vigor de manera obligatoria para la Federación, los estados y los municipios, porque hay que considerar también que muchas veces no sabemos a quién van aplicadas las leyes.
Y entonces es importante que sepamos que servidores públicos y cuenta pública tienen que presentar federación, estados, municipios, organismos descentralizados, organismos autónomos, que también los organismos autónomos con todas sus particularidades, pero están obligadas a observar toda la normatividad que emana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por lo tanto, la cuenta pública se tiene la obligación de presentarla todos los entes públicos que reciban recursos, no solamente federales, sino también estatales o municipales, pero también los recursos propios, los autogenerados. ¿Por qué? Porque son generados pues de los activos del personal que está pagado con recursos públicos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para poder presentar una cuenta pública conforme está establecido en la Ley General de Contabilidad y evitar sanciones, no solamente para el ente público que puede incurrir en opacidad, en falta de transparencia, sino también para el servidor público, porque en el momento en que se imputa la sanción, pues no solamente incurre el ente público como figura jurídica, sino también va de manera directa la responsabilidad del servidor público, y ahí es donde entra la situación también, no solamente, insisto, administrativa, de una sanción. Por ejemplo, las sanciones pues puede ser un simple exhorto o una amonestación o una suspensión temporal de tus funciones sin goce de sueldo, sino también puede ser una destitución de tu cargo y una inhabilitación. Pero además, dependiendo la falta que hayas cometido, pues se puede convertir también en una falta grave que implique resarcir recursos financieros, pero además va de la mano con el ámbito penal, ¿no? Okay. Oye, ¿y el servidor público que maneja dinero tiene un órgano que esté verificando que las cosas se hagan bien? ¿O lo dejan cada cierre de ejercicio fiscal? ¿O durante el tiempo que está manejando recursos tiene ahí a un representante de las auditorías? ¿O claro, tiene esa libertad? Porque dicen por ahí, a puerta abierta, pues todo el mundo se mete. Claro, ¿verdad? Mira, a nivel nacional tenemos la máxima autoridad en tema de fiscalización, que es la Auditoría Superior de la Federación, la cual tiene la potestad pues de revisar a entidades federales, entidades estatales y municipales y organismos públicos autónomos y descentralizados, desconcentrados. Después tenemos la Secretaría de la Función Pública, que esta instancia, haz de cuenta que es el órgano interno del Poder Ejecutivo Federal. Okay, del federal. Únicamente revisa recursos públicos o dependencias o organismos federales. Solamente que un estado, un municipio tenga convenios y lleve a cabo también manejo de recursos federales, en ese momento puede entrar la Secretaría de la Función Pública. Y en los estados, pues está, por ejemplo, en el estado de Morelos, la Secretaría de la Contraloría, que es la que se encarga de estar vigilando de manera permanente el ejercicio del gasto público y la presentación de la cuenta pública. Y lo hace a través de las comisarías, cuando son organismos descentralizados, o a través de los órganos internos de control, cuando son organismos autónomos. Entonces, estos órganos internos de control, estas comisarías, estas contralorías internas, pues son las que tienen la obligación de llevar a cabo sus funciones de fiscalización de manera permanente. Okay. Y en caso que no lo hagan, ellos también incurren. Ellos también incurren en sanciones y faltas que pueden considerarse dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como faltas graves. Entonces yo creo que todos, no solamente los servidores públicos que manejan directamente el recurso público, tienen
esta necesidad de conocer la ley, sino también los órganos de control, las comisarías, las contralorías, los titulares de los órganos internos de control, que son los que tienen la obligación de verificar que los recursos públicos se lleven a cabo conforme todas las normatividades y que además se esté informando como lo indica la ley de transparencia. Ok. A ver, entonces el servidor público que maneja recursos tiene la responsabilidad, pero también el comisario que pudiera estar ahí. Así es. La Secretaría de la Contraloría Estatal o de la Función Pública a nivel nacional, los particulares que pudiéramos ver por ahí un negocito también. No, desde luego. ¿No? Sí. La ley, fíjate que uno de los cambios importantísimos que se dan a raíz del Sistema Nacional Anticorrupción es no solamente el cambio de nombre de la ley. Anteriormente se llamaba Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque iba dirigida nada más a los puros servidores públicos. Hoy se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya no incluye en el título de la ley lo de servidores públicos. ¿Por qué? Porque va dirigida a servidores públicos, pero también a particulares que se vean involucrados en actos, por ejemplo, de cohecho, con las empresas, las personas físicas que lleven a cabo un acto de corrupción y que, derivado de esas circunstancias, también la Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica esas conductas para los particulares que pueden ser sujetos de imputarles un delito de manejo de recursos públicos y, en su caso, pues aplicarle el Código Penal. Sí, oye, en términos generales, los servidores públicos, los gobiernos, cuando requieren algún tipo de servicio o la compra de materia prima para sus funciones, contratan de manera directa y muchas veces a las empresas creado por ellos o por terceros. Sí, claro. Yo creo que la ley lo que trata de tapar es eso. ¿Hasta qué monto debe el gobierno hacer convocatorias para licitar? ¿Y hasta qué monto pueden hacerlo de manera directa? Porque debe haber algunas excepciones, ¿no? Sí, desde luego, mira, la regla general es que todo lo que adquiera los gobiernos federales, estatales y municipales, dice la regla general que tiene que ser a través de licitación. Pero hay sus excepciones y una de esas excepciones es precisamente el monto. Por ejemplo, si tú hoy quieres comprar 100 pesos de papelería, pues no vas a hacer una licitación, ¿verdad? Te gastas más en la licitación que lo que vas a Claro, simplemente te atraviesas la calle, compras en la papelería de la esquina y esa se llama una adjudicación directa, ¿sí? Desde luego que los montos son importantes y vienen previstos, establecidos dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Cada año cambian y también hay que decirle a todos los servidores públicos que, de acuerdo con el monto de su presupuesto, cada instancia puede determinar el monto en que tiene que hacer licitación pública o las excepciones que pueden ser invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. Hay algunas otras excepciones, como cuando es un tema de seguridad nacional, o un tema de salud pública, o un tema urgente, o un tema de extrema urgencia, pero que verdaderamente esté justificado, que esté debidamente fundado, justificado y motivado para que se lleve a cabo una adquisición directa, que urja, porque también ahí, por ejemplo, en la urgencia podría decir que alguien no llevó a cabo su planeación, su programa anual de adquisiciones con oportunidad. Entonces, ahorita en este momento sí urge que yo me tome un café, ¿verdad? Y lo vamos a sacar, lo vamos a comprar de donde sea. Pero alguien debió de prever que íbamos a estar aquí y que yo me iba a tomar un café. Entonces, son de esos tópicos que al final del día son muy, muy específicos y que de repente los servidores públicos hemos visto que incurren, uno, por falta de desconocimiento de la ley, y otro, pues desafortunadamente, que sí quieren ver beneficiado de manera directa su bolsillo
pero no saben el alcance que pueden tener este tipo de leyes como la de responsabilidades administrativas y en su caso el Código Penal, que el tema de corrupción pues está completamente identificado y tipificado, ¿no? Sí, como delito grave. En el sexenio de Vicente Fox, si no mal estoy, se impulsó mucho dos instituciones a nivel nacional y estatal, el IFAI, claro, y el IMIPE. Así es. A nivel están estatal, obligados, el IMIPE, y a nivel federal el IFAI. Así es. ¿Qué vínculo tienen con el servicio público? El servidor público tiene la obligación de transparentar los recursos, rendir cuentas, subir a plataformas, genera esa responsabilidad o no. Porque yo veo que constantemente tanto el IFAI como el IMIPE publican que tal institución de gobierno no cumplió con la difusión de transparencia, rendición de cuentas. ¿Eso qué implica? Claro, mira, efectivamente estos órganos autónomos tienen esa atribución, esa facultad de estar verificando que los entes públicos cumplan con lo que está establecido en esa ley y que en términos generales indica que deben de estar subiendo a su portal toda la información que se refiera al manejo de recursos públicos, como cuáles pueden ser, pues desde su misma estructura orgánica, pero también los salarios que ganan los servidores públicos, en el caso, y toda la información relativa a sus estados financieros, a la cuenta pública. En caso de que no lo hagan, el IFAI a nivel federal y el IMIPE a nivel estatal tienen la facultad de apercibir al ente público y en su caso notificar a la Fiscalía Anticorrupción para que en caso de que se lleve a cabo las investigaciones correspondientes y se detecte un manejo indebido de los recursos públicos, pues se proceda conforme a derecho, ¿no? Wow. No es tan sencillo tener un servicio público. Sí. Quien esté pensando en entrar al servicio público y sobre todo que van a bajar recursos, trae un bronconón. ¿A partir de cuándo empiezan a prescribir las conductas? Porque habrá gente que diga, bueno, yo ya la libré, salí del gobierno y estoy en mi casa tranquilo. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad que investiga conductas administrativas como para poder determinar si voy a seguir una investigación o ya no? Claro, mira, hay dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas decíamos que hay dos tipos de faltas. La falta no grave, que caduca, prescribe a los 3 años. 3 años. ¿Sí? Y la falta grave, que es hasta los 7 años. Ópales. ¿Sí? Ya no es a los 5 años como era anteriormente la generalidad, sino ahora se clasifican 2. A los 3 años cuando no es grave y hasta los 7 años cuando es grave. Inclusive hay que considerar ahí que hay faltas que son recurrentes o continuas. Por ejemplo, si un servidor público recibe una retribución de manera ilícita porque no tiene el nombramiento o porque no está llevando a cabo la función, como se le conoce coloquialmente, los famosos aviadores, ¿sí? Y su retribución empieza el 1 de enero del 2019, pero continúa en el 19, en el 20, en el 21 y en el 22. ¿Cuándo va a prescribir? No va a prescribir lo del 2019 en los 7 años, no. El plazo para que inicie la prescripción va a ser a partir de la última fecha en que la falta se haya cometido con esa recurrencia o esa constancia, ¿no? Wow, así se prolonga. Sí, claro. Se prolonga. Sí, y aún así la gente tiene mucho interés en el servidor público. ¿Logran evadir todos estos filtros? ¿O hay trucos? Pues mira, ¿qué es lo que tú como contador, especialista en contaduría gubernamental, debería hacer el servidor público? Mira, yo creo que hoy a nivel nacional tenemos un ejemplo de sanción que, si bien es cierto, se está desahogando en los tribunales, el caso de la maestra Rosario Robles, con el famoso tema de la estafa maestra, donde se dio una
articulación a nivel nacional para, se dice, desviar los recursos públicos, y en esa circunstancia hoy tenemos una persona que está como ejemplo del castigo, de la sanción. Pero yo quiero comentarles que su servidor conoce de muchísimos otros casos, y seguramente tú también conoces muchos otros casos donde servidores públicos, gobernadores han sido perseguidos por la justicia por llevar a cabo actos de corrupción, desvío de recursos de manera ilícita, llevar a cabo faltas administrativas graves como es el cohecho, el peculado, en fin, todas esas circunstancias que desafortunadamente también sancionan a los servidores públicos de mandos medios y operativos. Entonces sí debemos de considerar que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica para todos los niveles, no solamente para los titulares, que son los responsables generales de todo, sino también para las personas que podrían haber estado siendo involucradas. Y a ese respecto hay una herramienta importantísima que tienen las autoridades fiscalizadoras para verificar si un servidor público tiene un enriquecimiento pues notorio, ilícito, ¿sí? Y que es precisamente la famosa declaración 3 de 3. Declaración patrimonial. ¿Sí? Exactamente. La declaración de situación patrimonial que anteriormente se presentaba solamente de mandos medios y superiores. Hoy no. Hoy ya todos los servidores públicos tienen la obligación de presentar esa declaración. Algunos bajo unas particularidades, la gente operativa o de apoyo, con algunas particularidades o algunas facilidades, pero de manera general todos tienen esa obligación, y en esa declaración patrimonial o 3 de 3, que significa, 3 de 3 significa la patrimonial, la de intereses y la fiscal, ¿sí? La patrimonial pues es presentar todos tus bienes, pero también tus deudas, ¿no? Si tú adquiriste una casa, ¿cómo la adquiriste a crédito? Ponle también que es una adquisición de vivienda a crédito. Si adquiriste un vehículo, una camioneta, también tienes que anotar si eso hay una discrepancia y da lugar a investigación, ¿también abarca a los familiares? Claro que sí. Este tema de la situación patrimonial precisamente recaba datos de familiares. Porque como tú para que ponga la casa de mi hija o de mi mamá, porque también se los jala, ¿no? Sí, pues está el caso Lozoya, sí, donde hay depósitos millonarios a la cuenta bancaria de su mamá, de Emilio Lozoya, y su mamá, pues por el hecho de ser persona de la tercera edad, no ha pisado la cárcel, pero sí está involucrada en todos estos hechos y actos, porque precisamente la autoridad fiscalizadora ha identificado a prestanombres. Y de ahí se viene. Que pueden ser familiares. Claro, puede ser tu familiar, pero si no, también puede ser cualquier persona que no tenga ningún parentesco contigo, pero que se identifique el vínculo o la procedencia ilícita de los recursos públicos y su manejo indebido. Lo recomendable es que se prepare la gente en el servicio público, que busque alternativas para conocer bien lo que marca la ley. Contador, y tú con la experiencia que tienes, yo creo que valdría la pena que vayas pensando en la construcción de un programa, un diplomado, que pudiéramos ofertarlo a los entes municipales, estatales y hasta nacionales. ¿Has pensado en la construcción de un gran proyecto? Pues mira, hemos venido dando cursos, conferencias, talleres en diferentes instancias, y yo creo que también lo podríamos abrir de manera general para los servidores públicos de Morelos, los municipios, los organismos descentralizados, los organismos autónomos, y pues bueno, sería cuestión de estructurarlo y que pudiéramos, ¿por qué no también contar con tu apoyo, mi querido amigo? En tema de cómo defender
penalmente a los servidores públicos. Yo creo que eso es un área que tú manejas muy bien y que pues podríamos conjuntar esfuerzos. Sería formidable. Yo en la presentación de la cuenta pública, en el tema de las faltas graves y no graves, en los principios, en las directrices que deben de desarrollar los servidores públicos, y tú en la defensa. No, sería formidable. ¿Cómo ves? Encantado de la vida, claro. Yo creo que podríamos hacer un buen diplomado. Es lo que hacemos todos los días. Claro que es lo que hacemos todos los días. Sí. Es buena noticia para ustedes que están desarrollando el servicio público y sobre todo si tienen algún tipo de manejo económico. Vale la pena. Fíjate que yo no había escuchado que se ofertara un proyecto de esta naturaleza, contador. Te quiero felicitar. Gracias. Creo que sí vale la pena hacer el esfuerzo, sobre todo aquellos pues, que en un futuro pudieran enfrentar a la ley. Y bueno, pues a quién le gusta perder su patrimonio o ir a dar la cárcel. Sí, pero además hay que decirlo, como México, un país de Estado de Derecho, la persona tiene precisamente ese derecho de que sea escuchado y vencido en un tribunal. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Y yo creo que en este caso los servidores públicos pues también tienen ese privilegio, ese derecho humano de la presunción de inocencia, y en todo caso pues llevar de la mano un abogado que pueda dar a conocer todos estos temas ya de manera netamente penales, cómo llevar a cabo una defensa de un servidor público que ha sido imputado por faltas graves, por posible cohecho, por posible desvío de recursos, por posible peculado, y que bueno, también hay que decirlo, si bien es cierto que conocemos muchos casos que han sido reales, pero también algún servidor público podría estar imputando de manera indebida, ¿no? Más vale prevenir Así es. que lamentar. Exactamente. Contador, si alguien pudiera tener interés, un presidente municipal, un gobierno, entes de gobierno federal, los organismos públicos que manejan recursos, ¿dónde te pueden localizar para que directamente con todo gusto pudiéramos tener acceso a tu número? Y obviamente que le inviertan en su capacitación, eso vale oro. Pues mira, queremos actuar ya que está ahogado el niño, como se dice coloquialmente, y aquí hay que hacerlo antes. Yo creo que el mensaje que tendríamos que dirigir sería para los presidentes municipales, para los titulares de los organismos descentralizados, los organismos autónomos, pero también para las personas administrativas, para el director de administración, para el jefe de departamento de contabilidad, es decir, para los que son responsables del manejo de los recursos públicos y de la presentación de la cuenta pública, y por el otro lado, como también ya lo comentamos, para todos los contralores, los titulares de órganos internos de control, los comisarios y su gente de direcciones. Hay directores de responsabilidades, directores de auditoría, los jefes de departamento, que podríamos bien dirigir este curso, que bueno, yo estoy dando ya por hecho que tú me vas a acompañar. Yo encantado de la vida. ¿Y les harías un traje a la medida? Claro que sí. Porque hay necesidades. No, por supuesto que sí. ¿No? Yo creo que dependiendo de las necesidades, bueno, lo hemos hecho ya en otras instancias con otras dependencias que nos piden. Contador, ayúdame a dar profundidad a las directrices, a los principios sobre de los cuales debemos de manejarnos los servidores públicos. Otros me dicen, contador, yo quiero ver puras declaraciones patrimoniales para toda mi gente, para mis 100 personas, quiero un curso exprofeso de declaraciones patrimoniales. Yo creo que bien podríamos hacer un traje a la medida. Les dejo mi teléfono, por favor, 777-162-5712, con todo gusto. Pero también yo creo que derivado de este compromiso, mi querido primo, que estamos adquiriendo, pues lo vamos a publicitar, ¿no? Sí, bueno. Para que la gente en general sepa, y los presidentes municipales, los contralores, los directores de administración, pues también tengan
esa posibilidad de contactarse con nosotros. No está por demás decirle a nuestro público que tú eres auditor certificado por la Secretaría de Hacienda. Así es. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias, un tema valiosísimo, gracias por apoyarnos, tú conoces de sobra el tema y por supuesto gracias a usted que nos sigue y que queremos prevenir las conductas y no lamentarlas. Gracias, Así es. doctor. Un gustazo, doctor Cipriano Sotelo. Gracias, hasta la próxima.